Hola, mi nombre es Yurani Biancha y hoy les vengo a hablar sobre el Código Internacional de la Ética para Contadores Profesionales, la IFAP, parte 4A. En ella encontramos la sección 400, que es la aplicación del marco conceptual. Aborda la inclusión de restricciones a la utilización y distribución en informes de auditoría, así como los requisitos de independencia en diversos tipos de encargos contables. Se destaca la importancia de mantener la independencia durante el periodo del cargo y el periodo cubierto por los estados financieros. Se mencionan las comunicaciones recomendadas con los responsables del gobierno de la entidad para abordar posibles amenazas a la independencia. Además, se discute la independencia de las firmas de una red y su aplicación a entidades relacionadas. Detalla cómo una firma contable debe manejar el cumplimiento de los requerimientos de independencia, lo cual incluye cumplir con los procedimientos establecidos para informar sobre el cumplimiento a las autoridades pertinentes, comunicar el incumplimiento dentro de la firma, evaluar su significatividad y determinar las acciones necesarias dependiendo de la gravedad del incumplimiento. La firma puede decir o poner fin al cargo de auditoría o tomar medidas para abordar las consecuencias del mismo. La significatividad del incumplimiento se evalúa considerando varios factores como la naturaleza y la duración del incumplimiento, los antecedentes de cumplimientos anteriores y la relación del incumplimiento con los miembros del equipo de auditoría. Otro punto que encontramos son los honorarios. Las firmas contables deben cumplir con los principios fundamentales, mantener la independencia y aplicar el marco conceptual para abordar las amenazas a la independencia. En particular, se destaca que la naturaleza y el monto de los honorarios u otras formas de remuneración puedan generar amenazas de interés propio o de intimidación. La sección proporciona requerimientos específicos y pautas para aplicar el marco conceptual en tales circunstancias. Esto asegura que las firmas identifiquen, evalúen y gestionen adecuadamente las amenazas a la independencia relacionadas con los honorarios y la remuneración. Otro punto que encontramos son los honorarios en importe relativo, que es cuando los honorarios de un cliente de auditoría representan una parte importante de los ingresos totales de una firma o de un socio. Se generan amenazas de interés propio o de intimidación y se evalúan factores como la estructura operativa de la firma, la importancia del cliente para la firma o para el socio y la dependencia de la remuneración del socio de los honorarios del cliente. Se mencionan salvaguardas potenciales como diversificar la base de clientes para reducir la dependencia del cliente de auditoría o que un revisor competente revise el trabajo realizado para mitigar estas amenazas. Encontramos también los honorarios impagados, que pueden ser una amenaza de interés propio y puede surgir si una parte importante de los honorarios no se paga antes de emitir el informe de auditoría al siguiente ejercicio. Normalmente se espera que la firma exija el pago antes de la emisión del informe. Los requisitos y pautas establecidas en la sección 511 sobre préstamos y garantías también podrán aplicarse en estas circunstancias. Se mencionan acciones que podrían ser salvaguardas para abordar esta amenaza, como tener un pago parcial de los honorarios impagos o tener un revisor competente que revise, valga la redundancia, el trabajo. Si una parte importante de los honorarios permanece impaga durante mucho tiempo, la firma debe determinar si se puede considerar como un préstamo al cliente y es adecuado para seguir o renunciar el cargo de auditoría.
Otro punto que encontramos son los honorarios contingentes. Los honorarios contingentes, que son calculados en base a un resultado predeterminado de una transacción o de los servicios prestados. Se especifica que los honorarios fijados por un tribunal o una autoridad pública no se consideran honorarios contingentes en esta sección. Además, se establece que una firma contable no cobrará directa o indirectamente honorarios contingentes por un encargo de auditoría. En el caso de una firma de la red, tampoco cobrará directa o indirectamente los honorarios contingentes por un encargo que no sea de aseguramiento prestado a un cliente de auditoría. Bajo ciertas condiciones específicas, se prohíbe a la firma aceptar ciertos acuerdos de honorarios contingentes de clientes de auditoría. Se destaca que incluso cuando un acuerdo de honorarios contingentes no esté prohibido para servicios que no son de aseguramiento, aún pueden generar una amenaza de interés propio. Se mencionan factores relevantes para evaluar el nivel de esta amenaza, como el rango de posibles honorarios, la determinación del resultado por una autoridad competente y la divulgación a los usuarios del trabajo realizado y la base para determinar la remuneración. Las políticas de remuneración y evaluación. Eh, Se requiere que las firmas cumplan los principios fundamentales, sean independientes y apliquen al marco conceptual establecido en la sección 120 para identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con la independencia. Las políticas de evaluación y de remuneración de la firma podrían originar una amenaza de interés propio. Esta sección establece requerimientos específicos y guías de aplicación pertinentes para la aplicación del marco conceptual en esas circunstancias. Los requerimientos y guía de aplicación. Se mencionan acciones para eliminar esta amenaza, como revisar el plan de remuneración o el proceso de evaluación del individuo, retirarlo del equipo de auditoría o revisar su trabajo mediante un revisor competente. Además, se establece que la firma no evaluará o remunerará a un socio clave de auditoría en función del éxito en la venta de servicios no relacionados con la auditoría al cliente. Sin embargo, se aclara que esta disposición no prohíbe los acuerdos normales destinados a que los socios compartan beneficios. En la sección 430 encontramos los litigios en cursos o amenazas demandadas. Las firmas deben cumplir con los principios fundamentales, mantener la independencia y aplicar al marco conceptual para identificar, evaluar y abordar amenazas relacionadas con la independencia, especialmente en situaciones de litigio o un cliente de auditoría. Se proporcionan guías específicas para aplicar el marco conceptual en estas circunstancias. Se destaca la importancia de una relación franca entre la dirección del cliente y los miembros del equipo de auditoría, con la revelación completa de todos los aspectos de las operaciones del cliente. Se menciona que las posiciones antagónicas que pueden surgir debido a litigios en cursos podrían afectar la disposición de la dirección del cliente para hacer revelaciones completas, generando amenazas de interés propio e intimidación. Para evaluar el nivel de estas amenazas, se considera factores como la materialidad del litigio y si está relacionado con un encargo de auditoría anterior. En el caso de que el litigio involucre a un miembro del equipo de auditoría, se sugiere retirarlo del equipo
como una acción para eliminar estas amenazas. También se menciona que la revisión del trabajo por un revisor competente puede ser una salvaguarda efectiva para abordar estas amenazas. En la sección 510 encontramos los intereses financieros. Los criterios para determinar la naturaleza de un interés financiero como directo o indirecto, así como su materialidad. Un interés financiero directo se refiere a aquel en el que el beneficiario controla o tiene influencia sobre las decisiones de intervención del intermediario, mientras que un interés financiero indirecto es aquel en el que el beneficiario no ejerce tal control o influencia. Para evaluar la amenaza de interés propio derivada de la tenencia de un interés financiero en un cliente de auditoría, se consideran factores como el papel del posesor de interés, si es directo o indirecto, y su materialidad. La sección también establece que ciertas personas, como la firma, miembro del equipo de auditoría y sus familiares cercanos, no deben mantener ningún interés financiero directo o indirecto material en el cliente de auditoría, a menos que su participación sea mínima. Los intereses financieros, otras circunstancias. Se detallan acciones para mitigar estas amenazas, como retirar el miembro del equipo de auditoría con el interés financiero o revisar su trabajo. Además, se aborda cómo los intereses financieros de familiares cercanos y otras personas relacionadas con el equipo de auditoría pueden presentar amenazas similares y cómo se debe manejar. Préstamos y garantías. Un préstamo o una garantía de un préstamo con un cliente de auditoría podría originar una amenaza de interés propio. Esta sección establece requerimientos específicos y guías de aplicación pertinentes para la aplicación del marco conceptual en estas circunstancias. Relaciones empresariales. Tener una relación empresarial estrecha con un cliente de auditoría o su dirección podría originar una amenaza de interés propio o de intimidación. Esta sección establece requerimientos específicos y guías de aplicación pertinentes para la aplicación del marco conceptual en esas circunstancias. Relaciones familiares y personales. Escribe puntos importantes de los antecedentes del campo de estudio de tener una relación familiar o personal de un cliente de auditoría. Podría originar una amenaza de interés propio, de familiaridad o de intimidación. Esta sección establece requerimientos específicos y guías de aplicación pertinentes para la aplicación del marco conceptual en esas circunstancias. También escribe puntos importantes de la relevancia del campo de estudio de tu investigación. En la sección 600 encontramos la prestación de servicios que no son de aseguramiento a un cliente de auditoría. Establece requerimientos y guías que para abordar las amenazas a la independencia cuando firma prestan servicios que no son de aseguramiento a clientes de auditoría. Reconoce que esta práctica puede generar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Además, antes de aceptar tales cargos, las firmas deben evaluar si podrán surgir amenazas a la independencia. Se proporcionan ciertas pautas para analizar los diferentes tipos de servicios y las amenazas potenciales asociadas. No se establece una lista exhaustiva de servicios debido a la diversidad de las prácticas empresariales. Los factores relevantes para esta evaluación incluyen la naturaleza, alcance y propósito del servicio. Los servicios de contabilidad y teneduría de libros.
Además de los requerimientos específicos y las guías de aplicación de esta subsección, los requerimientos y guías de aplicación de los apartados 600 son relevantes para aplicar el marco conceptual cuando se prestan servicios de contabilidad y de teneduría de libros a un cliente de auditoría. Esta subsección incluye requerimientos que prohíben expresamente a las firmas de la red la prestación de determinados servicios de contabilidad y de teneduría de libros a clientes de auditoría en ciertas circunstancias, porque no se puede hacer frente a las amenazas que se originan con la aplicación de salvaguardas. Los servicios administrativos. La prestación de servicios administrativos a un cliente de auditoría generalmente no genera una amenaza de autorrevisión. Además de las guías específicas de esa subsección, los requerimientos y guías de aplicación de otras secciones son relevantes para aplicar el marco conceptual. Como se brindan servicios administrativos, estos servicios se involucran la asistencia en tareas rutinarias o mecánicas que no requieren un juicio profesional significativo. Eh, y por último está la sección 800, que es los informes sobre estados financieros con fines específicos que contienen una restricción a la utilización y distribución, encargos de auditoría y de revisión. Establece que la firma debe evaluar y abordar las amenazas que pueden surgir debido a las relaciones entre el cliente de auditoría y otros dentro de la firma que puedan influir en un resultado del encargo de auditoría. Estos incluyen aquellos que proporcionan control de calidad, supervisan directamente al socio del encargo, recomiendan la remuneración y otros roles jerárquicos superiores. Además, se debe evaluar y abordar las amenazas relacionadas con los intereses financieros en el cliente de auditoría, tanto directos como indirectos. La firma no debe tener un interés financiero directo o indirecto material en el cliente de auditoría y debe abordar las amenazas originadas por cualquier relación de empleo con el cliente de auditoría. Si la firma presta servicios que no son de aseguramiento al cliente de auditoría, debe cumplir con ciertas secciones del código sujeto a disposiciones específicas relacionadas con el cargo de auditoría. Muchas gracias.